Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo con tu luz, con tu gracia, con tu amor, con tu sabiduría. Ven, ilumina nuestras mentes, nuestras conciencias, nuestra vida, para que descubramos y entendamos el gran amor que Dios nos tiene y la poca respuesta o correspondencia que ha habido de nuestra parte, para que suscites en nuestro corazón ese deseo de una verdadera conversión, arrepentimiento, buscar y encontrar la vida voluntad. Virgen Santísima, cúbrenos con tu manto, protégenos y guarda. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto del vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Esposa del Espíritu Santo, ven y cúbrenos cúbrenos con tu manto. Veíamos ayer en el amor que Dios nos tiene y que tal vez nunca nosotros hemos analizado o nos hemos puesto frente a su amor para poder ver y comprender y así buscar corresponder a este amor. Nos sigue diciendo aquí la Escritura: Dios al hombre con características especiales, nos hizo libres, para libres, y Cristo nos liberó. Vemos como desde el principio, cuando Dios creó a nuestros primeros padres, nos hizo libres. Esa es una de las semejanzas que tenían con Dios o que tenemos con Dios. Al crearnos Dios, hagamos al hombre de nuestra imagen y semejanza. Y una de esas semejanzas con Dios es la libertad. Pero vemos como el hombre perdió esa libertad ya del paraíso con el pecado que cometieron nuestros primeros padres. Y entonces esto nos trae consecuencias a nosotros, porque ya al nacer nosotros hemos nacido con el pecado original, que quiere decir un pecado que traemos desde origen, desde el momento de nuestra concepción, entre nosotros el pecado original. Pero entonces, para que el hombre volviera a ser libre, vino Cristo y nos hizo libres. Manténganse pues firmes y no se dejen oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Nos dice San Pablo en su carta a los Gálatas 5:1. Entonces, al venir Cristo, nos hizo libres, porque por el pecado de Adán y Eva traíamos nosotros ya la concupiscencia. Se nos quitó el pecado original en el bautismo, pero quedó la concupiscencia. Entonces, esa concupiscencia nos llevó al pecado. Pero al venir Cristo, morir por nosotros, nos hace libres. O sea, Cristo nos libera de la esclavitud del pecado. Pero el hombre tiene que mantenerse libre si él quiere. O sea, ¿quién tiene la fuerza, el poder, por la gracia de Dios, para resistir al pecado? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta y no dejarnos que el pecado nos esclavice. Vean cómo muchas veces, o quizás algunos de ustedes han vivido ese momento en que dicen: yo de plano no puedo con esto, no puedo dejar esto. Se sienten atados, se sienten esclavos ajenos. Pero en este caso hay que pensar que si Dios nos hizo libres,
pues tenemos que ver cómo voy a conseguir esa libertad que yo la perdí solo al cometer el pecado. Desde el momento en que cometemos el pecado, ya no somos libres, nos hacemos esclavos de ese pecado. Entonces vemos cómo ese pecado se sigue repitiendo en nuestra vida. Y ahí tenemos lo que se llama pecado repetitivo, que lo hemos cometido muchas veces en nuestra vida. Entonces tenemos nosotros que entender que por la gracia de Dios y por la sangre de Cristo, nosotros podemos ser libres, podemos nosotros superar cualquier cosa para no caer en el pecado. Tenemos los medios, tenemos la gracia, entonces que cae es porque Él quiere, porque lo consiente. Ahí está el libre albedrío, ahí está tu consentimiento, o ahí está tu rechazo al pecado. Por más que el demonio esté insistiendo de distintas maneras y situaciones, si nosotros entendemos que la gracia es más fuerte que esa inclinación, porque Cristo ya venció, entonces nosotros podemos vencer. Pero si nosotros somos consecuentes con aquel pecado y muchas veces hasta nos autojustificamos porque decimos, es que yo no soy santo. O sea, estás admitiendo el pecado, es que yo soy pecador y tengo que seguir pecando en mi vida. Porque para muchos el pecado, pues es parte de su vida. Así han vivido un pecado, otro pecado, otro pecado, otro pecado, y nunca han pensado dejar en el pecado. Entonces ellos son esclavos del pecado. Y Cristo vino para que fuéramos libres y no fuéramos esclavos de nadie, menos del pecado. Entonces, es aquí pues lo que San Pablo nos dice en su carta a los Gálatas. Manténgase pues firmes y no se dejen oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud, se entiende, del pecado. Nos hizo íntegros, a los rectos su integridad los guía, a los perdidos los arruina su propia perversión. Entonces, tú eres recto, aquello te sostiene, tu misma rectitud. Pero si tú caes fácilmente en el pecado, entonces el mismo pecado es el que te arruina, o que te puede llevar a la última ruina, que sería la condenación. También Dios nos hizo dignos. Nos dice en la primera carta a los Corintios 6, 2, 3. ¿No saben que los santos han de juzgar al mundo y ustedes van a juzgar al mundo? ¿No son acaso dignos de juzgar todo esto? ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Y cómo no las cosas, y con más razón, las cosas de esta vida? Entonces, nos hizo dignos. Esa dignidad viene de que somos hijos de Dios. O sea, hay que entender las dos cosas de nosotros. Por una parte, nuestra nada. ¿Cuál fue el origen? ¿De dónde venimos? De la nada. Pero por otra parte, por gracia y por voluntad de Dios, Él nos dio esa gracia tan grande, esa dignidad, no solo de habernos creado, sino de habernos convertido en hijos de Él, hijos de Dios. Entonces esa es una dignidad muy grande. ¿De qué decimos? De Dios. ¿Cómo tienes que vivir? Como hijos de Dios. Pero pregunto, ¿has tomado en cuenta en ti esa naturaleza divina? ¿Has tomado en cuenta en ti
esa dignidad tan grande de ser un hijo de Dios. ¿No? Nunca pensamos en estas cosas, menos dejamos actuar ahí la gracia. Nos dejamos guiar por los deseos, por los sentidos, por los apetitos y por impulsos. Entonces allí, como hijos de Dios y esa dignidad, tenemos que usar la razón. ¿Ya? Y al usar la razón, yo no me olvido, me creo todo, Dios es mi Padre, y entonces tengo que portarme como un hijo de Dios. Y quiero agradar siempre a mi Padre Dios. Y no vivir como a mí parezca. Nos hizo eternos. Nos dice allí también el Evangelio del Apóstol San Juan, capítulo 5, verso 24. En verdad les digo, el que escucha mis palabras y las cree en ellas, y cree en el que me ha enviado, tiene ya vida eterna. Entonces está esa vida eterna en una promesa. En verdad les digo, si creen en mí, en el que me ha enviado, tienen vida eterna. Si creen, ahí está la condición. ¿Cómo puedo yo tener la vida eterna? Si yo creo. Y si yo creo, vivo. Y si yo creo, obedezco. Y si yo creo, hago lo que Jesús me manda. Vivo en su voluntad. Vivo en su querer. Dejo de vivir para mí y empiezo a vivir para Dios. También nos dice la Escritura. Ahí también en Juan, en Mateo, dice, nos hizo únicos y nos dio la capacidad para lograr la perfección. Nos dice en Mateo 5, 48, sean perfectos como mi Padre es perfecto. Si nosotros no tuviéramos la capacidad para ser perfectos, Jesús no nos hubiera dicho, sean. Es un imperativo, un verbo en imperativo, está ordenado, sean perfectos, como mi Padre Celestial es perfecto. Entonces nosotros no podemos decir, oye, pero ¿cómo yo voy a ser perfecto? Están los medios. Por eso, cuando has caído en el pecado, están los medios para reconciliarte con Dios. Están los medios para que ese pecado se te perdone. Están los medios para que empieces a vivir la vida santa, la vida que Dios quiere. Entonces, Él nos ha dado los medios. Y San Juan nos dice en el Evangelio también, capítulo 10, verso 10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces nosotros pensamos en estas dos enseñanzas. En Mateo, sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Y luego, en San Juan, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. He venido para que tengan vida en abundancia. Entonces nosotros podemos analizar, ¿no? Tú sientes que tienes esa vida en abundancia. Tú sientes que tienes esa vida perfecta. Entonces tú vas a decir no. Entonces, ¿por qué? Porque tenía el pecado. Entonces vamos a ver después de dónde, cómo viene el pecado. Pero vamos a ver también que se nos ha dejado los medios para que si por nuestra debilidad hemos caído en el pecado, nosotros podamos salir del pecado y empezar a vivir ya como santos. Nos dice también, nos dio a cada uno de sus hijos
una misión única e irrepetible. Entonces, ahí tenemos que pensar. Tú ya reconoces cuál es la misión que tiene Dios. Y es irrepetible. Lo que yo puedo hacer, no lo puede hacer. Lo que tú puedes hacer, no lo puede hacer. Porque cada uno de nosotros somos únicos a Dios y Él nos pone en la misión. No es como un trabajo, un empleado, ¿verdad? Aquí hay un trabajo y no vino al que le toca, a ver, te voy a acomodar aquí porque eso se necesita. No. Si tú lo haces, si no cumples tu misión, aquella misión ahí se queda. Te has puesto a pensar en esto. Entonces, todas estas cosas nosotros tenemos que pensar para conocer nuestra realidad y para valorarnos a nosotros mismos. No por nosotros, sino por lo que Dios hace, quiere y espera de nosotros. No fuimos creados por Dios nada más a la aventura. Ay, no lo voy a crear, a ver qué hace. No. Los papás lo pueden decir cuando tienen, por saber que saben con él. Pero Dios, desde el momento que te concibió en tu madre, te puso una misión que cumplir. Y entonces cuando la persona no la conoce, y entonces cuando la persona no cumple esa misión, no está realizado, y entonces cree llenarse de muchas cosas, pero en su fondo, en el fondo de su vida, hay una frustración. Pregunta a muchas personas si se sienten realizadas. Verás que te van a decir que no, porque muchas veces no entienden su misión, ni el fin para que Dios nos creó. Entonces, por eso se vive la vida como se vive. Entonces, si yo ya estoy en el mundo, ¿qué tengo que hacer? Ubicarme. ¿Qué es ubicarse? Darme cuenta dónde estoy y para lo que estoy. Y empezar a hacer aquello. Somos seres contingentes, no somos seres necesarios. El único ser necesario es Dios. Yo podía haber existido o no existido y el mundo iba a ser igual. Pero ya desde el momento en que yo existo, Dios me ha puesto una misión que tengo que cumplir. ¿Y cuántos mueren sin haber siquiera conocido su misión? Entonces, todo esto podemos ver, entender, ante la creación que Dios nos dio. Entonces nosotros fuimos creados para buscar esa perfección, para buscar esa santidad, para buscar vivir la misión que nos hace encaminar. Pero el hombre pierde esa perfección a través del pecado. Instigado por Satanás, origen de todos los males que afectan al hombre desde el principio, como vemos en el Génesis 3, 1, 3. Entonces, ese era el plan bonito de Dios para con el hombre. Pero Satanás, desde el principio, hizo caer a nuestros primeros padres. Y no solo a ellos, sino también nos hace caer a nosotros. Análisis de cuántas veces Satanás te ha hecho caer en el pecado. ¿Qué pasa con el pecado? Fíjate bien. El pecado nos separa de Dios. Y leemos en la carta a los Romanos: todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. O sea, porque dice todos pecaron, se está refiriendo al pecado original
Por el pecado de nuestros primeros padres todos pecamos, o sea, traemos ese pecado y estamos privados de la gloria de Dios a causa de ese pecado, del pecado original. Y el pecado, al separarnos de Dios, nos produce toda clase de males espirituales. Eso la gente no se da cuenta. Pasa desapercibido el pecado y otro pecado y todos estos males espirituales que le están viendo. Entonces, el pecado, al separarnos de Dios, nos produce toda clase de males espirituales, intelectuales, en la mente, anímicos y corporales. Nos hacen capaces de realizar la misión que Dios nos ha encomendado. Muchas veces no somos incapaces de cumplir la misión que Dios nos ha encomendado, sino que ni siquiera conocen la misión. ¿Cuántas veces el hombre desde muy rico, después de tener ya uso de razón, sabiendo lo que es bueno, lo que es malo, y cae en un pecado, y cae en otro pecado, nunca piensa en su misión, nunca piensa ni sabe para qué vive? Entonces llega un momento que el hombre vive para sí mismo, sigue sus deseos, sus sentimientos, sus instintos, busca el placer. ¿Y cuántos de esos no han vivido o viven? Entonces, pues todo esto pasa por el mismo pecado. Nos hacen capaces de realizar la misión para la que fuimos creados y nos impide amar a Dios, a nuestro prójimo y a nosotros mismos, y por lo tanto nos impide entender el reino de Dios sobre la tierra. Fíjense todas son las consecuencias que trae el pecado. Pero la persona no piensa, no siente, no se da cuenta. Primero, uno, nos impide amar a Dios como tiene que ser amado. Por el mismo pecado nos cuesta entender cómo tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Dos, nos impide amar a nuestro prójimo como debe de ser, o como nos dice el mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y nos impide el amor a nosotros mismos. Ustedes vean cómo muchas personas que han caído en pecados, ¿verdad?, distintos, sobre todo cuando ha sido pecado de adicción. ¿Dónde está la autoestima de la persona? No tiene autoestima, no se ama a sí mismo, se tiene como cualquier cosa, menos va a respetar y a darse cuenta que es una imagen y semejanza con Dios. Y por lo tanto nos impide entender el reino de Dios. Si no lo llevo a mí que reine, menos lo voy a llevar a que reine en otras partes. Entonces allí nos vamos dando cuenta de cuál es la situación o cuál ha sido la situación, hasta dónde, cómo y cuándo ha vivido tanto en el pecado. Entonces date cuenta todas las consecuencias que trae el pecado. Satanás, ayudado por espíritus malignos, después de hacernos caer en pecado, logra provocar en nosotros celos, ataduras, tendencias, hábitos, opresiones, obsesiones, posesiones, parciales o totales, cadenas, candados, nudos, andabas, para hacerse dueño y señor de nuestra vida. Fíjense todo lo que Satanás hace después de que caemos en el pecado.
Entonces Dios, que nos hizo libres, nosotros solo nos entregamos a Él. ¿Cómo nos entregamos? Cuando hemos cometido el pecado. Entonces vean cómo aquel pecado ata y es una pasión y es algo que el hombre no puede dejar. Cuando ve que no puede, ya desiste. Se entrega a todos los pecados y mientras más se entrega, pues siente más el placer, y mientras siente más el placer le gusta más seguir aquello, y entonces sus oídos se cierran a Dios, a su palabra. Sus ojos se cierran a ver las cosas de la verdad. Su corazón se endurece. No hay esa sensibilidad, no hay sentimientos, ni para Dios, ni para los demás, y algunas veces ni para Él mismo. Solo le importa el placer, y vive del placer, y vive para el placer. Darse los gustos, y así Satanás cada vez lo domina más. Entonces un alma así, por sus fuerzas, va a ser imposible que salga, y al morirse, ¿dónde va a parar? Al infierno. Se pierde. Entonces, por eso, si nosotros queremos establecer en nosotros el reino de Dios, si nosotros queremos que realmente Jesús reine en nosotros, Jesús sea el Señor de nuestra vida, tenemos que darnos cuenta cuáles son las tácticas y cómo actúa el enemigo. Y miren cómo tiene dominado casi todo el mundo, dándole a la gente lo que quieran. Te gusta el trasero, aquí hay. Te gusta el dinero, aquí hay. Te gustan las mujeres, aquí hay. Te gustan los hombres, aquí hay lo que tú quieras. Entonces se sabe que el hombre se retire más y más de Dios. Y en un momento que tú le hablas de Dios, es como si habláramos de tu mamá. Como si no conociera esa palabra. No le interesa. Su corazón está duro, su corazón está frío, su corazón espiritualmente está muerto. ¿Y tú hasta dónde has llegado en estas cosas? ¿Hasta dónde el otro te ha conducido? ¿Y de qué manera tuviste la experiencia? Y recapacitaste, dijiste esto no, yo no lo quiero, esto me lleva acá y allá y allá. Y si no lo has hecho, debes de hacerlo. Porque cuando uno renuncia al pecado, Satanás tiene ese poder en nosotros para manejarnos de hacerlo, de ser sus esclavos, de hacernos Él como nos le da la gana. En un principio el hombre le va haciendo caso, porque Satanás lo va engañando y le va ofreciendo lo que quiere, lo que le gusta. Pero mientras más hace caso, mientras más cae en aquella falta, en aquel pecado, pierde más su libertad. A través del pecado se le está entregando al demonio su libertad. Entonces un momento se siente y dice, no puedo, ya no puedo dejar esto. Y así va. Y se le pide que se acerque al Dios. ¿Para qué? Si voy a hacer lo mismo. Entonces él, ya el enemigo lo ha vencido. Pero él no se pone a pensar en este estado de vida que llevo. ¿Qué pasará conmigo el día que muera? Cuando Dios me llame, ¿qué cuenta voy a dar? Y ahí es donde tiene el hombre que analizarse y reflexionar.
Para hacer este trabajo, Satanás te ayuda de los espíritus malignos. Después de hacer caer en el pecado, logra provocarnos en las personas sellos, ataduras, tendencias, hábitos, opresiones, obsesiones, posesiones parciales y posesiones totales, cadenas, candados, nudos, aldabas, para hacerse dueño y señor de nuestra vida. Su acción más perjudicial es directa, a través del ocultismo, de la adivinación, de la hechicería, del espiritismo, de la nueva era. Entonces, como el hombre al irse metiendo se le pasa, entiende tú cada una de estas palabras. Y Satanás es el diablo o el demonio principal, es el ángel cabeza, pero con él cayeron una tercera parte de los ángeles que había en el cielo. Entonces, unos son demonios, otros son espíritus. Los más bajitos, como ángeles cercanos, pues son espíritus. Pero ya los que se llaman serafines, querubines, potestades, virtudes y todo esto, son grandes y son fuertes. Entonces Satanás es el que maneja todo, pero te ayuda a esos espíritus para atar a la persona. Cuando ya va cayendo en el pecado, fíjense lo que hace o que puede hacer en las personas. Logra provocar sellos. Después vamos a ver lo que es un sello, cómo se provoca. ¿Ya? Cuando ya la persona tiene esa tendencia, está marcado para hacer aquello. Ataduras. ¿Qué entiendes por ataduras? ¿Ya? No te atan, no te dejan libre ni agarrar ni caminar. Tendencias. Ya desde niño tiene esa tendencia a hacer cosas. Hábitos que se hacen siempre. Opresiones, ¿verdad? Que tú sientes como que algo fuerte agarra tu corazón y te oprime. Obsesiones en la psicológico, ya las ideas que no se nos quitan, pero son ideas demoníacas. No simplemente una idea psicológica, sino ideas malas contra Dios, contra la Virgen, contra los santos. Entonces, son las obsesiones, posesiones, en que el demonio posee a la persona, la toma, entra y le empieza a manejar. Esta posesión puede ser parcial, o se le llama también opresión, o puede ser total, lo que es ya verdaderamente una posesión. Entonces, todas estas cosas pueden suceder. La posesión. Y entonces, también viene esto a través de que la persona ha incurrido, o sea, ha participado, por ejemplo, directamente en las cosas de ocultismo. Él practica el hacer brujería o el satanismo, lo que sea, es directamente. Indirectamente participa la persona cuando anda yendo a que le echen las cartas, a que lo cubren, a que todo eso. Entonces ayer se está abriendo para que esos espíritus de ocultismo entren y lo dominen. Y lo que le va a pasar después va a ser con culpa, porque él va a tener la culpa
por lo que practicó, por lo que hizo. La nueva era, cosas de adivinación. También cuando participan en lo que se llama espiritismo o espiritista. Cuando hayan entrado en la tierra, dice Yahvé, tu Dios, que te va a dar, no aprenderán a cometer abominaciones como los de las naciones donde vivan. No ha de haber en ti nadie que haga pasar a sus hijos por el fuego, que practiquen adivinación, astrología, hechicería, magia negra, blanca o de cualquier color. También ningún encantador, tampoco espectros o adivinos, ni evocador de muertos, porque todo al que hace estas cosas es algo abominable a los ojos de Dios. Entonces, vale alojando y estando fuera de la astrología, la adivinación para ti. Entonces, a todas estas cosas no se deben practicar, pero si las ha practicado la persona, debe rechazarlas. Ya no va a ser igual que antes. Haya un cambio en su vida. El maligno también actúa en forma indirecta a través del mundo con sus engaños. Una de las armas más fuertes que el demonio hace es el engaño, es poner trampas. Vamos viendo una trampa, ¿verdad? Nosotros le ponemos una trampa a la rata, ¿verdad? Tenemos ahí la trampa y le ponemos queso. A la rata le gusta el queso, lo percibe, lo busca y va a entrar y se mete, y al meterse cerró la puerta y ahí quedó la rata. O al moverle le apretó la cabeza y le murió la rata. Pues así son las trampas que Satanás pone más en este tiempo a los jóvenes. Aparentemente una cosa que le gusta y va a ser feliz, pero ya después, cuando va perdiendo su libertad, ya ha caído en esa trampa, que quiere salir, pero no puede. Él así es como trabaja, con engaño. Su mayor arma es la mentira, es la falsedad, es la hipocresía, es el engaño. Nunca hay que creer de lo que Dios nos dice. No tenemos que creer. Tenemos que estar, como dice San Pedro, despiertos, como un león urgente. Es como fue el enemigo, buscando a quien devorar. Manténganse firmes en la fe, para que no los vaya a engañar. Por eso, al estar ustedes escuchando, deben de saber cómo actúa el enemigo, para que si hay esto en tu vida, si has caído en sus trampas, pues hay que salir. Y si no, pues conocer para no caer en esto. El maligno también actúa en forma indirecta a través del mundo con sus engaños de poder, de placer, de poseer, de parecer,
de aparentar. Entonces, les decía que es una de las cosas que más usa este mundo, el engaño, engañarnos, prometiendo muchas cosas que nos van a dar, o que van a hacer en nosotros, pero a la hora de la hora era pura mentira. Allí no vamos a encontrar felicidad. Entonces, donde nos ponen pues la trampa es en el mundo, y nos dice la primera carta de Juan 2:15, dice: no amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, puesto que todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la riqueza, no viene del Padre, sino del mundo. Por eso decía que los tres enemigos principales del hombre son el mundo, el demonio y la carne. ¿Qué se entiende por mundo? Todas las cosas que hay en el mundo y que llevan al pecado. Este es el enemigo del que tenemos que cuidarnos. El mundo, el demonio, directamente, ¿verdad? Cuando se le invoca, cuando se anda en estas cosas ocultas, sabiendo que es un engaño. El mundo, el demonio actúa cuando la gente participa, invocando, consagrando en ritos, buscando curanderos, buscando todas esas cosas. Allí el demonio actúa directamente, acá es indirecto, pero ya ahí es directamente, porque el diablo se le pide o se le busca. Y la carne, pues todos sabemos los pecados de la carne, los pecados de impureza, los pecados de lujuria. Entonces son las tres cosas que tenemos que cuidarnos siempre. Pero hay que tomar en cuenta que la lucha más fuerte la tenemos con nosotros mismos, porque nosotros nacen esas tendencias de ir a lo del mundo, lo mundano, pedir poderes al demonio y la lujuria, la impureza. Entonces, cuando la persona no quiere caer en esto, lucha con él mismo, con su naturaleza, porque sabe que se está revelando. Entonces siempre tenemos que estar alerta. Satanás nos domina, así mismo a través de la carne, mediante la impureza, la fornicación, la ira, etc. Sabemos, en efecto, que la ley espiritual, más yo soy de carne, vendida al poder del pecado. Realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago el bien que quiero, pero si hago el mal que no quiero, y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley que es buena. Esta es una enseñanza de San Pablo en su carta a los Romanos 7, 14, 16. O sea, es la experiencia que todos tenemos, porque hago lo malo que no quiero hacer y no puedo hacer lo bueno que sí puedo hacer. Es que en esa persona domina todavía
el hombre carnal, el hombre material, y no el hombre espiritual. Domina más la carne que el espíritu. Y entonces tenemos que aprender a someter la carne o el cuerpo al espíritu, y no que el cuerpo someta al espíritu. Vamos, ¿cuántas veces nosotros sometemos el alma al cuerpo? Planeamos lo que vamos a hacer, y para que no se descubra, y para que no nos cachen, y voy a hacer así. Estás sometiendo tu inteligencia y lo espiritual a tu cuerpo para ir a aquel pecado. Entonces así sigue viviendo el hombre, y a este hombre se le llama carnal. ¿Por qué? Porque le domina lo de la carne del mundo, lo de la concupiscencia o la impureza. En cambio, para que una persona pueda convertirse en una persona espiritual, necesita someter tu carne, tu cuerpo a tu alma, y ya sometido tu cuerpo a tu alma, y con tu alma someterte al espíritu. Cuando una persona empieza a vivir así, entonces va a poder hacer todo el bien que quiere, y va a poder evitar todo el mal que no quiere. Pero ahí hay que analizarlo. Yo sigo siendo persona carnal, o soy ya persona espiritual. Sé someter la carne al espíritu o al cuerpo, o someto el espíritu a la carne. Es ahí donde nosotros tenemos que analizar. Y es a lo que estamos llamados, al decir Jesús sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Pues eso de carne, de mundo y de demonio, conmigo no tienen que ver ya nada, porque yo soy de Dios, y he luchado y he aprendido y me he esforzado, y gracias a Dios he logrado empezar a ser una persona espiritual. Pero cuando no se han dado esos pasos, entonces la carne, las pasiones, todo esto es lo que va a seguir dominando a la persona toda tu vida. Y muchas veces la situación de la persona es como dice el dicho, genio y figura hasta la sepultura. Así mueren. ¿Cuántas veces conocemos a personas que así han vivido y que se murieron? Entonces, por eso nosotros tenemos que darnos cuenta. Las ataduras de impureza influyen gradualmente en la conducta pecaminosa de cada individuo. Así Satanás logra a través de ella no solo separar, sino destruir la relación del hombre con Dios para conseguir su perdición eterna. Fíjense ustedes. Primero, con el pecado vamos a entender, esta persona está en gracia, está yendo, está comunicando, está bien con Dios. Pero al demonio no le gusta y dice, la voy a sacar. Y empieza a mandarle pensamientos, y empieza a mandarle deseos, y en una de esas se deja y cae en el pecado. Ya que cae en el pecado, no se va a llenar con esto y quiere otro. ¿Y para qué? Pues ya estoy en el pecado, le sigue. ¿Qué está haciendo ahí Satanás? Dice, las ataduras de impureza lo ata aquello. Ya no se puede escapar, quita, busca aquello, la impureza. Las ataduras de impureza influyen gradualmente en la conducta pecaminosa. ¿No? Se cuidó, cae una vez y luego llama para caer la segunda y más la tercera,
va así progresivamente, influye en su conducta pecaminosa de cada individuo. Luego dice, así Satanás logra a través de ella no solo separarte de Dios, sino destruir la relación que hay del hombre con Dios. Ya no quiere la amistad, ya no se quiere confesar, rompe toda la relación con Dios, con Dios, para conseguir su perdición eterna, y así se muera y así se condena. Satanás y los espíritus malignos atan al hombre, imposibilitándolo para que practique las virtudes propias de su naturaleza humana. Lo atan, ya no pueden, vamos a decir, si es la impureza, si es la lujuria, pues buscar la pureza y empezar a practicar la pureza, dejando todos esos pecados de la carne. Lo atan y no puede ya dejar eso. Esa va a ser su vida atado a eso. ¿Y cómo vemos esto en el mundo? ¿A cuántos Satanás ha atado? Y muchos están atados y se esfuerzo, les da chance, ya van y se confiesan, vente para acá, para que ellos no se sientan tan peores. Pero si no puedes soltar ya eso definitivamente, o sea, tiene que entender el hombre, no pecas cuando el demonio no te pone la tentación, pero cuando te la pone, no resistes y caes. Entonces, si tú quieres saber si esas ataduras son o no son, ¿cuántas veces superas la tentación? ¿Y cuántas veces no la has superado? Porque una cosa es que no se presente la tentación, pues no voy a caer, me siento la silla, salí, pero deja que llegue la tentación. Si llegó la tentación y la pudiste resistir, pues te vas progresando. Pero si no te hagas ilusiones, es porque no ha habido la tentación. Entonces, ahí nosotros, pues tenemos que entender y buscar los remedios contra esa tentación. Nos sigue pues aquí siguiendo esta enseñanza. Para que pierda la relación con Dios y conseguir la perdición eterna, Satanás y los espíritus malignos atan al hombre, imposibilitándolo para que practique las virtudes propias de su naturaleza humana, las cuales fue creado para lograr la perfección. Entonces Dios nos dio para que lográramos la perfección, pero tiene que ser un acto libre y consciente de nosotros. Aquí están las virtudes, y tú estás acá, las buscas y las empiezas a practicar. Pero también tenemos, aquí estamos en medio, aquí están los vicios y Satanás dice para que los practiques y goces como a ti te gusta. Entonces el hombre es libre, se va acá a buscar la virtud, a dominar su cuerpo, o se va acá a seguir los vicios entregados a Dios. Allí detente un poco, ¿qué es lo que ha pasado en tu vida? ¿Has buscado practicar las virtudes o te has dejado llevar por los vicios? Miren, cuando una persona ha estado en pecado y por gracia de Dios sale, pero ¿a qué se debe que vuelve a recaer? Me vuelvo aquí, voy caminando aquí, otro poquito que caigo. ¿Qué tengo que hacer? Quítate, vete hasta allá para que no estés en la orilla del peligro. Entonces esto pasa,
no nos cuidamos del peligro. Y Jesús hizo la advertencia: vigilen y oren para no caer en la tentación. Entonces tengo que retirarme lo más que pueda para no volverme a caer. Retirarse significa que yo busque practicar la virtud contraria al pecado en que he caído. Si yo soy una persona y caigo con frecuencia en el pecado de la soberbia, pues voy a buscar lo contrario a la soberbia, se llama la humildad. Si yo soy una persona que fácil caigo en la impaciencia, pues yo voy a buscar la virtud de la paciencia. Si yo soy una persona que fácil caigo en la impureza, en la lujuria, pues ahora voy a buscar la virtud de la pureza. Entonces, hay una virtud que es contraria al pecado. Y esa es la que quiere que nosotros practiquemos y dejemos el pecado. Pero si nosotros nos confesamos y nomás nos confesamos y no buscamos practicar lo contrario, por eso volvemos a caer. Pero cuando dice uno, bueno, me confesé, mi pecado así es el que me domina, pues de que en adelante yo voy a practicar lo contrario para ya no poder volver a caer. Entonces, por eso Dios nos ha dejado los medios para nuestra santificación y para llegar a la perfección, pero también Satanás nos pone lo contrario. Y ya sabe que cuando tú has probado un pecado, ¿verdad?, y sobre todo el pecado de la carne, que de nosotros. Por eso ese pecado es tan fuerte, por eso ese pecado es tan difícil muchas veces de dejar, pero no imposible. ¿Por qué? Porque dice San Pablo que todos los pecados están fuera de ti, pero el pecado de la carne queda en ti. Si tú peleaste y le diste un golpe, allá quedó el golpe. Si tú robaste, ya robaste. Si tú pecaste, ya quedó. Pero cuando tú pecaste con tu cuerpo, ¿dónde quedó el pecado? En tu cuerpo. Y entonces por eso es muy fácil que se repita, porque queda dentro de nosotros esa concupiscencia. Entonces, mientras que tú más viviste en esos pecados de la carne, pues te va a costar mucho, tienes que luchar mucho. No te desesperes, tente paciencia y sigue luchando. Y mientras más busques practicar la virtud contraria a ese pecado, lo vas a lograr. Entonces, todo esto es lo que nos pide el Señor. Todo esto es lo que nosotros debemos hacer. Entonces, decíamos, las ataduras de impureza influyen gradualmente en la conducta. Fíjate cómo empiezan los dos. Es una pareja, son amigos, son novios. Empieza una relación buena, sanamente. Pero ya después ya hay confianza. Y de muchacho empieza a pasar la mano por acá y por allá, la muchachita. Y ella como que no quiere y como que sí quiere. Porque son las dos cosas que hay. Por una parte tú sabes que aquello no es bueno, pero por otra parte te gusta porque produce placer. Y ya después pasa la mano por acá y por allá, un beso y todo esto, y de excitarse. ¿Qué pasa después? Una relación sexual. ¿Y qué pasa después de esa primera relación sexual? No se llenó. Ya después buscan eso. Ya entonces ya no platican como antes, sino buscan esto y esto y esto. Y ahora se habla de novios con derechos. Eres mi novio, tengo derecho a ti.
Entonces, por eso, aquí se nos está diciendo, las ataduras de impureza influyen gradualmente en la conducta pecaminosa de cada individuo. Así Satanás logra a través de ellas no solo separar, sino destruir la relación del hombre con Dios para conseguir su perdición eterna. Mira, era un muchachito, una muchachita que la veíamos en la iglesia muy fervorosa, estaba en un grupo, pero ya cae en eso y se retira. ¿Por qué? Porque si va a la iglesia, esto le va a provocar un conflicto, porque ahí le van a decir una cosa y ella hace otra y no quiere dejar aquello, no quiere, mejor me retiro de Dios. Esta es la cosa, cómo se actúa, porque Satanás, el que está actuando, manejando esa situación, y no solo quiere destruir esa relación con Dios, sino quiere ir llevando a la perdición eterna. Pecado tras pecado, y pecado, y pecado, y pecado. Los espíritus malignos atan al hombre. Cuando una persona tiene una relación sexual que no son esposos, se atan por cada relación y más, entonces están atados, están amarrados, no se pueden separar. ¿Y cuántas veces el hombre es casado, tiene su hogar, tiene su familia y ya quiere dejar aquello, pero no puede? ¿Por qué? Porque está atado. Y no estoy diciendo que sea una atadura de un trabajo, ¿verdad? De pizzería o de lo que ustedes quieran. No, libremente por aquella relación que es ilícita y pecaminosa se ata. Satanás se encarga de lado. Entonces quiere, pero no quiere, y ahí sigue. Y a más estar, más atado queda, más difícil de salir. Entonces solo cuando la persona llega a abrir su corazón a Dios para escuchar y para entender. Entonces, pues esta es la enseñanza que hoy quería darle. Es importante pues que conforme vamos escuchando, vayamos analizando nuestra vida y tratar, yo no sabía esto, entonces esto me pasa por esto, yo tengo que dejar esto, porque así es una enseñanza de que ya a través de lo que conozco, pues renuncio, dejo aquello que no debe ser en mi vida. Yo antes lo seguía porque no sabía, y pues vamos a ir conociendo muchas cosas, el origen de las cosas que nos pasan. Después veremos sobre todo en nuestra conducta, y cómo hay cosas que traemos desde el nacimiento o desde antes del nacimiento, y cómo son ataduras también esas que nos pueden llevar o nos llevan al pecado. Siempre hagan escuchar todas esas cosas con un corazón dispuesto de decir, voy a ver qué enseñanza me quiere dar el Señor para hacer cambio en mi vida. Porque no tiene caso pues escuchar las cosas de Dios si no queremos cambiar en la vida. Se trata pues de que queramos dejar el pecado, cambiar nuestra manera de vivir. Y el Señor está para ayudarnos a que busquemos esa perfección, esa misión para la que fuimos creados. Señor Jesús, agradecemos tu amor, tu misericordia, tu enseñanza. Ayúdanos para ser sinceros con nosotros mismos.
Dinos cómo dijiste a Cristo, Éfeta, ábrete, que sepamos abrir nuestros oídos a tu palabra, que tratemos de entender y comprender lo que tú nos quieres decir. Quita de nosotros, de nuestros ojos, todas esas escamas, toda esa ceguera espiritual que no nos deja ver las cosas como Dios las está queriendo o nos está pidiendo en nuestra vida. Quita de nosotros este corazón duro de piedra y pone en nosotros un corazón de carne que sea sensible, que se compadezca, que ame a sus hermanos y se entregue a ti como su Dios. Tú que nos conoces y tanto nos amas, danos cada día en este caminar lo que tú sabes que estamos necesitando para nuestra salvación. Aquí estamos, Señor. Bendícenos, acompáñanos, protégenos y cuídanos de todo mal. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María concebida sin pecado, Rogad por nosotros que que recurrimos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, también sobre sus familias, sobre su comunidad, sobre su apostolado, sobre sus trabajos y sobre sus bienes, que permanezca con ustedes por siempre. Amén. Amén. Gracias a todos.